Aquí tienes la historia reescrita en un contexto mexicano. Lo llamaban maldito. La gente del pueblo no lo decía en voz alta, pero no tenían que hacerlo. Se notaba en la forma en que se persignaban al pasar por allí, o cómo los niños se retaban a acerarse, pero nunca a menos de un tiro de piedra. Sofía Herrera estaba de pie frente a ese mismo lugar, un taller de 100 años, inclinado por el viento en el borde del Valle del Fresno, sus ventanas ennegrecidas por el hollín y el tiempo. En la subasta municipal, el edificio se había ofrecido sin fanfarria. «Un peso de puja inicial», dijo el subastador, pero la multitud permaneció en silencio. Ni una sola mano se levantó. Sofía dudó solo un momento antes de alzar la suya. Y aún así, nadie más se movió. No porque no lo quisieran, sino porque le tenían miedo. La gente la miró como si acabara de firmar su sentencia de muerte. No con envidia, ni siquiera con curiosidad, solo con lástima. Todos sabían lo que era el edificio. Todos recordaban lo que había sucedido allí. Había pertenecido a su abuelo, Eugenio Herrera, una vez un brillante inventor y un hombre que desapareció sin dejar rastro hace 40 años, poco después de sellar la habitación trasera con cerrojos lo suficientemente gruesos como para detener un tren. Sotita. Ahora esa puerta era suya para abrir, y lo que sea que él hubiera encerrado detrás, finalmente la estaba esperando. La primera vez que Sofía Herrera entró al taller, sintió como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración durante un siglo. No era solo el polvo, aunque había mucho de eso, ni el olor a grasa vieja y acero oxidado. Era el silencio, pesado, opresivo, del tipo que te llena los oídos como el agua. Encendió su linterna y barrió el haz de luz por el espacio. Las herramientas todavía colgaban ordenadas en el tablero perforado como fantasmas en formación. Una fila de latas de aceite oxidadas alineaban el banco de trabajo. Y en la esquina, medio cubierto con una lona manchada, estaba el armazón de un bocho clásico que parecía haber muerto a mitad de su restauración. El toque de su abuelo estaba por todas partes, incluso después de 4 décadas. Sofía podía ver la precisión, la organización, la brillantez mecánica, pero también algo más frío. La parte trasera del taller era más oscura, el techo más bajo, los tubos colgaban como huesos de las vigas, y el suelo se hundía ligeramente cerca de la pared del fondo. Allí estaba, la puerta de acero, exactamente donde la recordaba de su infancia. Pesada, atornillada, sin marcar. Se acercó lentamente, sus botas resonando suavemente en el concreto. Extendió la mano y tocó la fría superficie. No se había oxidado como el resto del edificio. De hecho, parecía que alguien la había limpiado recientemente. La desaparición de su abuelo siempre había sido una herida que nunca sanaba. La gente del Valle del Fresno había dejado de preguntar por él después de un tiempo. Algunos decían que se fugó con una mujer más joven. Otros susurraban sobre deudas de juego o incluso experimentos fallidos. Sofía nunca creyó nada de eso. Ella creía en los motivos, no en los rumores. Y esa puerta sellada y ominosa, se sentía como el único lugar donde quedaban preguntas por hacer. Pero los cerrojos no cedían. Todavía no. Pasó las siguientes 2 semanas restaurando el taller pieza por pieza. De día, lijaba vigas, recableaba luces y engrasaba bisagras. De noche, dormía en un catre junto a la estufa de leña y miraba esa puerta como si pudiera susurrar en sueños. Y en la noche número 12, lo hizo, no con palabras, sino con un sonido, un golpe metálico sordo. Vino de detrás de la puerta. Solo una vez, suave, pero lo suficientemente fuerte como para recorrerla de escalofrío. Se sentó, con el corazón latiendo. ¿Era un animal? ¿Una corriente de aire? Agarró su linterna y se deslizó descalza por el suelo. El aire cerca de la puerta estaba más frío que en el resto del edificio. Su aliento se condensó.
Golpeó una vez la puerta con la culata de una llave inglesa. Nada. Golpeó de nuevo. «¡Zu!», respondió. A la mañana siguiente, condujo al pueblo. La tienda de abarrotes estaba tranquila, justo como lo había estado la subasta. La gente le dio sonrisas educadas, pero no le preguntó cómo iba la restauración. No querían saber. Le preguntó al tendero, un hombre delgado de unos 60 años, con un tic nervioso, si vendía sopletes de corte. Él se detuvo a media lectura y la miró por encima del borde de sus gafas. «¿Para qué?» «Solo para abrir un panel viejo», mintió ella. Él la miró un instante demasiado largo. Luego murmuró: «Algunos paneles es mejor dejarlos cerrados». Pero le vendió el soplete de todos modos, sin preguntas, sin recibo. Mientras cargaba el equipo en la parte trasera de su camioneta, una mujer se le acercó. Elena Méndez, la vieja vecina de su abuelo. Elena llevaba un rebozo largo y gris y la mirada de alguien que había enterrado más verdades de las que la mayoría podía soportar. «Eres Sofía, ¿verdad?». Sofía asintió. «Oí que compraste el taller». «Sí», dijo Sofía con cautela. «Arreglándolo». Los labios de Elena se apretaron en una fina línea. Luego se inclinó. «Lo que sea que esté detrás de esa puerta es la razón por la que tu abuelo nunca regresó». Sofía se quedó helada. «¿Usted sabía de la puerta?». Elena asintió. «Todos en este pueblo lo sabíamos. Simplemente no hablábamos de ello. Eugenio era un buen hombre, demasiado bueno. Encontró algo que no debía existir. Luego un día lo selló. Y esa fue la última vez que alguien lo vio». La boca de Sofía se secó. «¿Sabe qué era?». Elena solo la miró, con los ojos llenos de tristeza. «No, y nunca quise saberlo. Pero tú ya has ido más lejos de lo que él jamás lo hizo. Así que, sea lo que sea que busques, asegúrate de estar lista para encontrarlo». Luego se marchó lentamente, como si cada paso pudiera ser el último. Esa noche, Sofía no durmió. Se paró frente a la puerta de acero con su soplete, guantes y gafas de seguridad. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mano se cernió sobre el encendedor. «Sea lo que sea que busques, asegúrate de estar lista para encontrarlo». Encendió el soplete, y la habitación se iluminó con fuego azul. El silbido del soplete era ensordecedor en el silencio del viejo taller. Las llamas azules cortaron el acero frío, enviando chispas que se esparcieron como luciérnagas por el suelo de concreto. Sofía Herrera había reconstruido motores con pistones agrietados. Había resucitado motocicletas de armazones oxidados. Pero esto se sentía diferente. Esto no era una restauración. Esto era una intrusión. Trabajó lenta y constantemente. El sudor perlaba su frente a pesar del frío. Los cerrojos chisporrotearon bajo el calor. Luego estallaron uno por uno, resonando como disparos lejanos. Cuando el último cerrojo cedió, apagó el soplete y dejó que el silencio regresara. Por un momento, simplemente se quedó allí, mirando el contorno de la puerta. Su mano tembló al alcanzar el pestillo. Giró. Ya no estaba cerrada. La puerta se abrió chirriando. Lo que la recibió no fue un monstruo, ni un cuerpo, ni siquiera una caja fuerte llena de dinero. Era una habitación, pequeña, de techo bajo, iluminada solo por una tenue rendija de luz lunar a través de una estrecha abertura de vidrio en la parte superior de la pared. Pero lo que sorprendió a Sofía no fue la fue lo que había dentro. Un laboratorio, no del tipo que esperarías en un taller de pueblo. Esto era algo mucho más avanzado para su época. Planos cubrían las paredes, amarillentos por el tiempo, pero aún intactos. Las mesas estaban cubiertas con intrincados bocetos, prototipos de metal, tubos de vidrio, manómetros, bobinas eléctricas. Sofía entró, sus botas resonando suavemente.
Una gruesa capa de polvo cubría todo, pero debajo, todo estaba preservado, intacto. Y luego lo vio. En el centro de la habitación, debajo de una sábana, había algo grande y rectangular. Una máquina. Retiró la sábana lentamente. Era diferente a todo lo que había visto. Una mezcla entre un generador y una radio con un núcleo de vidrio central rodeado de bobinas de cobre. En su base había una placa de latón deslustrada grabada con un nombre. Proyecto Eco. Eugenio Herrera, 1947. Se le cortó la respiración. Era real. Su abuelo no solo había trasteado con motores. Había estado construyendo algo revolucionario, algo secreto. Sofía pasó horas revisando los papeles, tratando de desentrañar qué era realmente el Proyecto Eco. Las notas eran densas, llenas de símbolos y ecuaciones más allá de su formación. Pero pudo deducir una cosa. Su abuelo creía haber construido un dispositivo capaz de registrar ecos electromagnéticos en el aire, fragmentos de sonido del pasado. En teoría, podía reproducir momentos en el tiempo que alguna vez habían existido dentro de un espacio. Voces, conversaciones, incluso recuerdos. Él creía que el tiempo dejaba un residuo y había encontrado una forma de capturarlo. De repente el golpe sordo que había escuchado detrás de la puerta, el que la había llamado, cobró un extraño tipo de sentido. Quizás no era algo en la habitación. Quizás era algo que se había quedado atrás. Se paró frente a la máquina y, con vacilación, accionó el primer interruptor. La bobina de energía cobró vida con un zumbido. Luego giró un dial marcado frecuencia de canal. Una ráfaga de estática llenó la habitación. Ajustó los diales lentamente, incierta de qué esperar. La estática cambió, subiendo, bajando hasta que, de repente, tan claro como el día, una voz cortó el crepitar. Vendrán por mí, ¿sabes? Una vez que se den cuenta de lo que he construido. A Sofía se le doblaron las rodillas. Era él, la voz de su abuelo atrapada en el aire. Se inclinó, con el corazón latiendo con fuerza. Si alguien está escuchando esto, significa que no logré salir. Pero necesito que entiendas, esta máquina no solo graba ecos, los recuerda, todos ellos. La máquina farfulló, más estática. Luego, otra voz. «Se te advirtió, Eugenio. ¡Apágalo!». Esta voz era desconocida, más profunda, más amenazante. «No permitiré que borres la historia solo porque incomoda a hombres poderosos», respondió Eugenio. «Entonces la historia te borrará a ti». Y luego, un disparo. Sofía retrocedió. La máquina se apagó. La habitación volvió al silencio. Se sentó allí por un largo rato. La verdad la invadió como agua helada. Su abuelo no había desaparecido. Había sido silenciado porque descubrió algo poderoso, y alguien no quería que el pasado fuera escuchado. Justo entonces, el silencio se rompió por un estruendo. Un cristal rompiéndose en el taller principal. Sofía se puso de pie de un salto y salió corriendo del laboratorio. Alguien había entrado. Se deslizó entre las sombras, llave inglesa en mano, el corazón martilleándole. La puerta principal estaba ahora abierta de par en par. El aire nocturno se sentía cortante. Y entonces lo vio. La silueta de un hombre de pie en el centro del taller, mirando directamente la puerta del laboratorio. No habló. No se movió. Simplemente se quedó allí, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Sofía dio un paso adelante. «¿Quién eres?». El hombre no respondió, pero hizo algo peor. Sonrió y luego susurró. «No debiste abrirla». El taller, antes su santuario, ahora se sentía como una trampa. Sofía apretó más fuerte la llave inglesa, su respiración entrecortada. El hombre permaneció inmóvil, justo dentro del umbral.
Su silueta, a contraluz de la luna, parecía casi grabada en las sombras, pero cuando dio un paso adelante, se le cortó la respiración. No era lo que esperaba. Sin arma, sin máscara, solo un hombre mayor, de unos 60 y tantos, quizás más, con canas en la barba, manchas de aceite en las botas y una extraña tristeza en los ojos. «Debe ser Sofía Herrera», dijo suavemente. «¿Te pareces a él?» Su pulso se aceleró. «¿Usted conoció a mi abuelo?» Él asintió. «Sí, me llamo Tomás Calderón. Trabajé con Eugenio en este mismo taller. Construimos los primeros prototipos del proyecto ECO juntos». Sofía dio un paso atrás, manteniendo la llave inglesa entre ellos. «Si eso es cierto, ¿dónde estaba usted cuando desapareció?» Tomás desvió la mirada, la vergüenza invadiendo su rostro. «Me dijeron que me fuera. Me dieron un trabajo en el norte, más dinero del que jamás había visto, pero no fue un regalo. Fue una advertencia. Cállate o desaparece como Eugenio». El agarre de Sofía se aflojó ligeramente. «¿Lo abandonaste?» «Sí», dijo Tomás con la voz quebrada. «Y me he odiado cada día desde entonces». Se sentó lentamente en un bidón de aceite volcado como si el peso de los años finalmente lo hubiera alcanzado. «Necesitas saber lo que él intentaba hacer, Sara. No solo la máquina, no solo la ciencia. Él creía que la gente tenía derecho a recordar, a saber». Sofía se sentó frente a él, la llave inglesa todavía en su regazo, aunque sus dedos habían dejado de temblar. «Escuché la máquina», dijo ella en voz baja. «Escuché su voz y la de alguien más. Lo amenazaron». Tomás asintió lentamente. «Eran de la compañía que financió nuestra investigación inicial, una fachada de una agencia federal. Pensaban que ECO podría usarse para reconstruir escenas del crimen, descubrir crímenes de guerra, corrupción gubernamental, incluso recuperar pruebas que podrían destruir carreras enteras». Los ojos de Sofía se entrecerraron y él no se los vendería, se negó. Dijo que pertenecía a la gente, no al poder. Tomás la miró. «Así que lo silenciaron, literalmente. Pero no pudieron encontrar los planos finales. Él los había escondido y sellado este laboratorio». Sofía sintió una ola fría recorrerla. «¿Crees que por eso lo mataron?» Tomás no respondió. No fue necesario. Sofía se puso de pie y comenzó a pasear. Sus botas resonaban suavemente en el suelo. «Toda mi vida pensé que simplemente se había marchado, que había abandonado a la familia. Mi madre nunca habló de él. Decía que era demasiado listo para su propio bien y que nos dejó sin nada». «No te dejó sin nada. Tomás dijo que te dejó la verdad y una elección». Sofía se volvió hacia él. «Una elección para terminar lo que él empezó o enterrarlo como todos los demás». Sintió que las palabras se asentaban en sus huesos. Era demasiado grande, demasiado peligroso. Ella era solo una mecánica, no una denunciante, no una científica. Pero la verdad era que algo dentro de ella había cambiado en el momento en que entró en ese laboratorio. Regresó a la máquina. Allí estaba, silenciosa, zumbando débilmente como un corazón latiendo en el sueño. «¿Dijiste que escondió los planos finales?» Tomás asintió. «Creo que están dentro de la máquina. No físicamente, sino digitalmente. Encriptados en los patrones magnéticos, quizás incluso incrustados en una de las grabaciones del prototipo». Sofía miró los diales. «Entonces, simplemente los reproducimos». Tomás negó con la cabeza. «No, ECO no funciona como una grabadora normal. No reproduce lo que quieres. Reproduce lo que la habitación más recuerda, el residuo emocional más fuerte». Se le apretó el corazón. «Entonces, recuerda el trauma». «Esto». Sofía miró alrededor del laboratorio.
de repente hiperconsciente de cuánto dolor habían presenciado esas paredes. Las últimas horas de su abuelo, su desafío, su muerte. Afuera un perro ladró. Luego unas luces delanteras barrieron brevemente las ventanas. Sofía se tensó. Tomás se puso de pie rápidamente, con el rostro pálido. «Le dijiste a alguien que la abriste, ¿verdad?» «No, apenas he hablado con nadie, excepto con una mujer llamada Elena». Tomás maldijo por lo bajo. «¿Elena Méndez todavía vive? Entonces otros también lo saben. La estarán vigilando si habló contigo». No terminó la frase. No fue necesario. Sofía se movió hacia la puerta, llave inglesa en mano. «Entonces tenemos que conseguir esos archivos ahora y salir». Tomás la agarró de la muñeca. «Sofía, si corres te perseguirán. Si te escondes te encontrarán. Pero si expones lo que hay dentro de esa máquina, fuerte, público, innegable, no podrán enterrarlo de nuevo». Su mandíbula se tensó. Su perspectiva había cambiado por completo. Esto ya no se trataba de arreglar un edificio. Se trataba de terminar una batalla que había comenzado hace 40 años. Una por la que su abuelo había muerto, y ella, como nieta, podría ser la única que quedaba para ganarla. Se volvió hacia la máquina con la mano sobre el dial. «Entonces, hagamos que recuerde». El taller ya no estaba en silencio. La máquina pulsaba como un segundo latido, zumbando débilmente con una intensidad creciente. Sofía Herrera ajustó el dial de frecuencia del proyecto ECO. Sus manos firmes ahora ya no temblaban como la primera vez. Esta vez sabía lo que estaba en juego. Tomás Calderón estaba cerca, examinando un cuaderno desgastado que había sacado de detrás de una pared falsa en el laboratorio. Era la letra de Eugenio, densa, garabateada, brillante. «Aquí», dijo Tomás, señalando una página. Él teorizó que cada espacio tiene un punto de resonancia dominante, una memoria tan fuerte, tan cargada emocionalmente que queda incrustada en las paredes. Sofía miró el núcleo de la máquina donde las bobinas giraban lentamente alrededor de un cilindro de vidrio transparente. «¿Y si podemos sintonizar esa memoria?» Tomás la miró. «Entonces podríamos escuchar todo lo que intentaron borrar». Alcanzó el interruptor principal. La máquina farfulló, luego rugió la vidita, todos ya sabrá. La estática inundó el aire como una tormenta rompiendo una presa rota. Sofía giró el primer dial, luego el segundo. Crepitaciones, siseos, susurros y luego una voz. «Aquí Eugenio Herrera. Fecha: 14 de septiembre de 1983. Si estás escuchando esto, no han destruido mi trabajo». El corazón de Sofía se apretó. Construí ECO para revelar la verdad, no para ocultarla. Esta máquina no solo escucha. Recuerda lo que otros quieren olvidar. Otra voz interrumpió, enojada, grave, ronca. «Te dimos advertencias, Eugenio. Estás cometiendo un error». «No», espetó Eugenio. «Ustedes lo hicieron al pensar que tendría miedo de la verdad». Luego, un disparo. La máquina farfulló violentamente y luego el silencio. Los ojos de Sofía estaban húmedos, pero no desvió la mirada. Ese momento había vivido en esta habitación durante 40 años, reproduciéndose en el silencio, atrapado entre las paredes. Y ahora había sido escuchado de nuevo. Tomás dio un paso adelante con los ojos muy abiertos. «Esa es la clave, Sofía. Ese es el momento. Es donde todo comenzó y donde todo puede terminar». Sofía se secó la cara. «Entonces, ¿cómo sacamos el resto? ¿Los planos, los archivos?» Él vaciló. «Lo amplificamos». ¿Amplificarlo? Él asintió. «Tu abuelo mencionó un módulo de expansión, algo que podría proyectar el audio y la resonancia en equipos de grabación. Está en los esquemas, enterrado debajo de la mesa del laboratorio». Sofía corrió, sus manos volando mientras sacaba cajones y desatornillaba paneles ocultos.
Y allí, detrás de una capa de polvo y tela, había una larga caja metálica etiquetada Eco 2, unidad de transmisión. Conectaron el módulo a la máquina principal. El zumbido se hizo más fuerte. Una luz azul comenzó a brillar alrededor del núcleo. Tomás accionó un interruptor en el transmisor. Esto debería permitirnos grabar todo lo que Eco reproduce, e incluso transmitirlo. Sofía parpadeó. ¿Transmitirlo? Tomás asintió lentamente. Radio de onda corta, frecuencias de emergencia. Si podemos obtener una señal limpia, podemos reproducir esto en cada torre de radio desde aquí hasta el próximo estado. Una vez que esté ahí fuera, estará ahí. Nadie podrá enterrarlo de nuevo. Sofía miró las luces parpadeantes en el panel. Una máquina que podía transmitir la verdad por las ondas. Era un arma no de guerra, sino de memoria. Justo entonces las luces del taller parpadearon. Sofía levantó la vista. «Eso no es bueno». Tomás revisó las conexiones. «No, es alguien de afuera». Un golpe seco resonó en la puerta principal. Luego una voz. «Señorita Herrera, abra». Sofía se quedó helada. No reconoció la voz, pero su tono era oficial. Frío. Imperioso. Tomás se puso pálido. «Son ellos», susurró Sofía. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?» Tomás la jaló hacia atrás. «Han estado monitoreando las radiofrecuencias desde que Eugenio desapareció. En el momento en que encendimos esto, lo supieron». El golpe volvió a sonar más fuerte. «Tienen algo que no les pertenece. Aléjense del equipo». Sofía miró a Tomás. «Esta es la oportunidad, ¿verdad?» Él asintió sombríamente. «La única que vamos a tener». Corrieron al laboratorio. Tomás comenzó a activar la secuencia de transmisión mientras Sofía cerraba la puerta trasera con una viga de acero. «¿Cuánto tiempo necesitamos?», preguntó ella. 2 minutos. Si podemos detenerlos durante 2 minutos, la transmisión se completará y se copiará a un banco de señales remoto donde... Tomás sonrió débilmente. «Esa es la mejor parte. Eugenio lo programó para rebotar en 13 frecuencias civiles, incluyendo las de la policía local. Una vez que esté en el aire, ni siquiera el gobierno podrá borrarlo». Afuera, otro estruendo. Luego la puerta principal se astilló. Botas resonaron contra el suelo de madera. Sofía agarró la palanca y se interpuso entre la puerta del laboratorio y el pasillo. «Espero que tu cifrado funcione, Tomás». «No es el cifrado lo que me preocupa», dijo él, poniéndose unos auriculares polvorientos. «Es si la verdad es lo suficientemente fuerte». Una voz ladró por el pasillo. «Esta es su última advertencia». Pero Sofía no retrocedió. Miró la máquina, pulsante, brillante, viva, y se dio cuenta de algo. No solo estaba protegiendo la invención de su abuelo, estaba protegiendo su voz, su sacrificio y el futuro de todos los que aún creían que el pasado importaba. El taller había sido una vez un lugar para pernos, grasa y engranajes. Ahora era un campo de batalla, y en 60 segundos el mundo escucharía la verdad o nunca sabría que existió. Los segundos pasaban como un trueno en su pecho. La máquina detrás de ella rugió a la vida, las bobinas girando, las luces pulsando, los engranajes temblando como si fueran a desgarrar el propio aire. En la esquina del laboratorio, Tomás ajustaba frenéticamente las frecuencias y cargaba las unidades de respaldo. Todo el sistema era frágil, viejo, y nunca se concibió para funcionar así. Pero estaba funcionando. El proyecto Eco finalmente volvía a hablar. Sofía se mantuvo de espaldas al pasillo, empuñando la palanca como una espada. Su corazón latía tan fuerte que le quitaba el aliento, pero no se inmutó. Ni cuando las botas golpearon las tablas del suelo justo afuera, ni cuando la voz bramó: «¡Retírense y entreguen el dispositivo!». Ella no se retiró. Se mantuvo firme. No fue la valentía lo que la mantuvo en su lugar. Fue el propósito.
Toda su vida Sofía Herrera había intentado arreglar cosas rotas. Motores, máquinas, relaciones que no pudo salvar. Pero esto ya no era cuestión de arreglar. Esto era cuestión de enfrentarlo. Enfrentar el pasado. Enfrentar la verdad. Enfrentar lo que le había sucedido a Eugenio Herrera, el abuelo que no la había abandonado, sino que había muerto tratando de darle algo más valioso que el oro. Una voz, un legado, una lucha que valía la pena continuar. El primer hombre que irrumpió por la puerta no esperaba resistencia. Era alto, vestido con equipo táctico negro, sin insignia. Levantó su arma, pero Sofía golpeó primero. La palanca conectó con su hombro con la fuerza suficiente para lanzarlo de lado contra el marco de la puerta. Él gimió y dejó caer su rifle. Ella no intentó correr, se paró sobre él. «No vas a silenciarlo de nuevo», dijo entre dientes. Más pasos. Otros 2 detrás de él. Retrocedió hacia la puerta del laboratorio mientras Tomás gritaba por encima de la estática creciente. «¡La transmisión va al 60%! Ella le gritó de vuelta. «¿Podemos detenerlos 40 segundos más?» Tomás no respondió. Solo siguió trabajando. El segundo intruso entró rápidamente, esperando una pelea. Y esta vez, Sofía no fue lo suficientemente rápida. Él la agarró del brazo, arrebatándole la palanca. Ella luchó con fuerza, mordiendo, pateando, cualquier cosa para ganar tiempo. Pero el hombre la empujó con fuerza contra la mesa de trabajo, sus costillas golpeando el metal. «No tienes idea de lo que estás haciendo», gruñó. «Estás poniendo en peligro la seguridad nacional». Sofía escupió sangre de su boca y lo miró fijamente. «No, ustedes la pusieron en peligro en el momento en que comenzaron a borrar a la gente». Detrás de ellos, la máquina llegó al 70%, luego al 75%. La habitación zumbaba como una tormenta gestándose en las paredes, y luego una voz salió por los altavoces. Eugenio Herrera tranquilo y claro, como si estuviera en la habitación con ellos. «Si estás escuchando esto, ellos fallaron». El agente se quedó inmóvil. Sofía aprovechó la oportunidad. Le dio un codazo fuerte en la garganta. Él tropezó, jadeando, lo suficiente como para que ella alcanzara el interruptor que Tomás había señalado antes. «Sobrecarga manual». «¿Qué estás haciendo?», gritó Tomás forzándolo a ir más rápido. Ella gritó. «¡No tenemos 40 segundos!». Golpeó la palanca hacia abajo. La máquina gritó. Una luz azul brotó del núcleo como un relámpago, llenando el laboratorio con un resplandor que pintó las paredes con fuego fantasmal. Las voces llegaron más rápido ahora, capas de recuerdos superpuestas, miles de verdades reproducidas a la vez. Era abrumador. Era aterrador. Era todo lo que habían estado tratando de suprimir. Sofía cayó de rodillas, abrumada por el ruido y el peso de todo. Pero en ese caos, algo dentro de ella se solidificó. Ya no era solo la nieta de Eugenio. Ya no era solo una mecánica, una mujer que intentaba recuperar algo perdido. Se había convertido en la testigo final, la voz de cada persona que había sido silenciada, cada inventor borrado, cada verdad enterrada bajo cemento y concreto y miedo. Y supo que para esto había muerto Eugenio. No por planos, no por invención, sino por el momento en que alguien lo suficientemente valiente se pararía aquí y se negaría a dejarlo morir de nuevo. La transmisión llegó al 100%. Un tono largo resonó por la habitación, luego el silencio. La transmisión había sido enviada a lo largo y ancho, irrevocablemente. La verdad era libre. Los agentes se quedaron en silencio. Algunos bajaron sus armas. Uno incluso desvió la mirada, avergonzado. Tomás se levantó lentamente, parpadeando para contener las lágrimas. «¡Lo hiciste!», susurró. «Dios mío, Sofía, lo hiciste». Sofía se apoyó contra la pared con las costillas adoloridas, las manos magulladas, pero una extraña paz se instaló en su pecho. «Eugenio lo hizo»,
dijo suavemente. Yo solo volví a encender el micrófono y a encender el clasicoselotata. Afuera, sirenas a lo lejos. Policía, reporteros, quizás incluso federales. La señal los había alcanzado a todos. Los secretos estaban al descubierto, y Sofía Herrera, mecánica, nieta, guerrera de la memoria, lo había cambiado todo. No con un arma, no con venganza, sino con la verdad y el coraje para dejar que se escuchara. Cuando el sol salió sobre el Valle del Fresno, todo había cambiado. El taller seguía en pie, agrietado, manchado de hollín, desgastado por décadas de secretos. Pero ahora las ventanas brillaban con la suave luz de la mañana. Ya no era solo una reliquia, ahora era un testigo. Afuera, vehículos de emergencia bordeaban el camino de grava. Los reporteros habían comenzado a llegar, sus camionetas levantando polvo en el amanecer anaranjado. Antenas parabólicas apuntaban hacia el cielo como antenas de la verdad. Adentro, Sofía Herrera estaba sentada en el suelo de concreto, las piernas estiradas, los brazos alrededor de sus rodillas. Sus costillas aún le dolían. Su rostro estaba manchado de hollín y sangre seca, pero sus ojos estaban claros, agudos, seguros. Frente a ella, Tomás la llamó, le entregó una taza de café negro, aún tembloroso pero sonriendo. «Lo están llamando la transmisión Herrera», dijo. «Ya se ha vuelto viral. El clip de la voz de tu abuelo, su último mensaje, ha sido compartido más de 1 millón de veces». Sofía parpadeó lentamente. 1 millón de personas. 1 millón de corazones ahora llevaban las palabras que Eugenio Herrera había muerto intentando decir. Las autoridades ya estaban investigando. No solo la desaparición de Eugenio Herrera, sino el esfuerzo de décadas para borrar el proyecto ECO de la existencia. Se estaban nombrando nombres, abriendo archivos. Los hombres que habían intentado detenerla ahora estaban prófugos o bajo interrogatorio federal. Sofía nunca supo sus nombres. No le importaba. Había visto sus ojos cuando terminó la transmisión. No habían esperado que la verdad sobreviviera. Pero lo hizo, y fue más fuerte que cualquier disparo. Más tarde esa mañana se paró justo afuera del taller mientras el pueblo comenzaba a reunirse. Personas que no había visto desde la subasta. Hombres que habían guardado silencio durante décadas. Mujeres que habían perdido hermanos, esposos, hijos por historias que nunca encajaban. Y al borde de la multitud, Elena Méndez, con los ojos vidriosos, su rebozo fuertemente apretado, pero su rostro lleno de algo que Sofía no había visto antes: orgullo. «Lo hiciste», susurró Elena cuando se encontraron. «¿Terminaste lo que Eugenio empezó?» Sofía negó con la cabeza. «No, simplemente dejé de tener miedo». El alcalde le preguntó si quería una condecoración pública. Una periodista le preguntó si vendería los derechos de su historia. Un agente del gobierno le preguntó si tenía copias de seguridad de las grabaciones con demasiada avidez. Ella los rechazó a todos. En cambio, caminó hacia el tenor y se enfrentó a la gente del Valle del Fresno. Sin micrófonos, sin cámaras, solo su voz. «Mi abuelo fue asesinado por intentar que este pueblo recordara. Y durante años todos hemos dejado que esa memoria permanezca enterrada. No solo la suya, sino también la de otros». Hizo una pausa. Miró a su alrededor. Merecemos algo mejor que el silencio. Y le debemos la verdad a todos los que fueron obligados a olvidar. Ese día, reabrió las puertas del taller para siempre. No como un taller mecánico, sino como un monumento a Eugenio, a cada nombre susurrado en la estática, a aquellos que se habían perdido en el ruido. El proyecto ECO fue colocado bajo cristal, completamente restaurado. Su reproducción final. La despedida de Eugenio ahora se reproducía silenciosamente en segundo plano para cualquiera que entrara. Y justo al lado, una placa con solo 5 palabras: «La memoria es más fuerte que el miedo». Sofía no se hizo famosa, no se postuló para un cargo público, no escribió un libro. Se quedó.
convirtió el terreno detrás del taller en un lugar para que jóvenes ingenieros aprendieran, construyeran y soñaran libremente sin miedo a la supresión. Fue mentora de niños que tenían preguntas y nadie lo suficientemente valiente para responderlas. Y de vez en cuando sacaba sus herramientas, se arrodillaba junto a un viejo motor y se recordaba a sí misma que la creación y el coraje estaban hechos del mismo acero. A veces por la noche, cuando el viento aullaba por las colinas, volvía a escucharlo, el tenue zumbido de la máquina, aún viva, en lo profundo de las paredes, pero no inquietante, ya no pidiendo ser escuchada, solo recordando, solo resonando. Al final, Sofía Herrera no cambió el mundo sola. No inventó una máquina del tiempo, ni desenterró una conspiración en la televisión nacional. Simplemente hizo lo que su abuelo nunca tuvo la oportunidad de hacer, terminar la transmisión. Y al hacerlo, demostró que incluso en los rincones más tranquilos de los pueblos olvidados, con nada más que herramientas oxidadas y un dolor heredado, una sola voz puede sacudir las paredes. Un solo acto de coraje puede romper el sello del silencio. Y la verdad, una vez dicha, nunca muere. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es escuchar lo que otros intentan olvidar. Sofía Herrera no se propuso ser una heroína. Solo intentaba arreglar un viejo taller, un pedazo de la historia de su familia. Pero en el camino, descubrió algo mucho más importante que planos o máquinas. El peso del silencio y el costo de ocultar la verdad. En un mundo que a menudo nos dice que sigamos adelante, que dejemos las cosas ir, que enterremos el dolor en aras de la paz. Sofía eligió recordar. Eligió escuchar las voces en las paredes, luchar por lo que había sido silenciado y proteger el legado de alguien que se negó a mentir por el bien del poder. La lección. La verdad no siempre es ruidosa, pero cuando la encuentras, cuando la dices, resuena más tiempo de lo que el miedo jamás lo hará. Fin. A continuación, 2 historias más que desafiarán lo que crees saber. Haz clic para seguir escuchando. Y si crees que el pasado merece una voz, suscríbete y conviértete en parte del eco.